Me da muchísimo gusto, Ildefonso, que estés en este estudio. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, David. Encantado de estar contigo en tu programa. Comencemos de lo general a lo particular. ¿Cómo está la Secretaría de Economía? ¿Cómo está el comercio interior, el comercio exterior en México? ¿Te parece bien? Comencemos por la parte exterior. Pues bueno, definitivamente tú has seguido profesionalmente la apertura comercial de este país. Realmente el punto fundamental, estamos celebrando 20 años de NAFTA y eso cambió radicalmente la estructura económica de México. Tú viste en las crisis que este país sufrió en años pasados, en el 2008, la crisis del 94-95, donde la economía cayó de manera tremenda, pero una de las partes que ayudó en ese momento fue la apertura de México y el sector exportador. De hecho, cuando tú analizas las cifras para este arranque del 2014, ves que la economía norteamericana se nos quedó atrás por un invierno muy crudo, bajando de repente el ritmo de crecimiento que después se recupera. Y esa recuperación desde el punto de vista del motor externo de la economía mexicana ha sido de un gran impacto. Nuestras exportaciones han crecido más de un 4% en el periodo de enero-julio, 4.3%, y fundamentalmente lo han hecho las manufactureras, lo que nos ha dado una gran dinámica en el sector de las manufacturas, sobre todo en sectores como la automotriz, como el aeroespacial. Que ahí no dices algo, o sea, falta decir que además han caído las exportaciones petroleras. De una manera importante. Que hemos importante. tenido una caída muy fuerte de Así es. En volumen y en valor. Lo que ha sido más que compensado por el gran éxito de la exportación manufacturera de México. Y también el sector agroindustrial ha tenido cosas importantes en materia de exportación, como por ejemplo tomates, estamos por arriba del 1.5 mil millones de dólares de exportación. Pero déjame decirte que esto empieza ya a reactivar el mercado interno de la economía mexicana de una manera importante. Por ejemplo, cuando tú ves las cifras en materia de ANTAD, de las tiendas de autoservicio, para la cifra de agosto, crecimiento de mismas tiendas es de un 3.7%. Crecimiento total de las ventas de ANTAD en agosto, comparado con agosto del año pasado, fue de un 8%. Ya los indicadores de ventas menudeo, mayoreo en general empiezan a tener una tendencia positiva en varios meses consecutivos, lo cual indica que vamos por un camino de la recuperación del mercado interno de una manera importante. Yo creo que son buenas noticias. De hecho, hoy anunciamos, sin duda, pues el periodo del Buen Fin de 2014, que va a ser un esquema que va a incentivar las ventas en el sector comercio del país en el periodo del 14 al 17 de noviembre para tratar de darle un empuje y un cierre contundente al sector comercio y servicios en México. En la parte exterior, vemos que ciertamente hemos crecido, pero seguimos muy concentrados como en pocos sectores, ¿no? Básicamente somos increíblemente exitosos en el sector automotriz, pero se nos acaban los dedos de la mano para hablar de algunos otros, ¿no? Decías el agro. Pero fíjate que en ese sentido, además, en principio tu argumento es incuestionable. 30% de los recursos de este país se emplean en sectores de gran dinamismo conectados a la competitividad internacional, como es el aeroespacial, el eléctrico, el electrónico, las tecnologías de la información. O sea, son sectores altamente dinámicos, pero solo emplean el 30% de los recursos del país. El 70% está empleado en el sector informal, en el sector comercio, en el sector servicios, donde la productividad en algunos casos es más baja. Y es justamente el gran reto de este país. ¿Cómo haces que los sectores dinámicos amplíen sus cadenas de valor de contenido nacional? ¿Y cómo haces que los sectores tradicionales de baja productividad mejoren sus tecnologías de uso, como nuevas tecnologías de la información, para mejorar su productividad? Ese es el reto que se tiene en materia de productividad de este país. Pero en términos de cadenas de valor, también hemos avanzado. Tú has observado esta economía por muchos años y recordarás que cuando iniciamos en los famosos programas de Maquila de hace 30 años, el valor agregado nacional era mínimo. Hoy, en promedio, con las estadísticas del INEGI, estamos agregando un 36% de valor nacional en nuestras exportaciones. Vamos, la gran crítica cuando en aquella época, que la negociación del NAFTA, cuando en aquella época que nos conocíamos, era que los programas de maquiladoras pues, aportaban el 3 y cuando muchísimo el 5% de valor nacional, que era solo pasar, digamos, ¿no? Y ahora en este promedio reflejas vertientes muy distintas. Por ejemplo, pantallas planas, un bajo contenido nacional. Automóviles, alrededor de un 45-50% de contenido nacional, lo cual tiene un gran impacto en la industria de autopartes. Entonces, dependiendo del sector en el cual te estás enfocando, los contenidos varían y se promedian. Pero yo creo que esa es la estrategia. La estrategia es cómo profundizas las cadenas de valor. Como tú bien sabes, el mundo hoy en el comercio internacional no está compitiendo en bienes finales, está compitiendo en las cadenas de valor que agregas, qué tanto pones como país a un proceso productivo. Los aviones de Bombardier se hacen en Canadá, en Estados Unidos,
Unidos y en México. Es la manera como se está integrando el IR-85 de Bombardier, y así están muchas cadenas productivas donde los productos traspasan en etapa de elaboración fronteras para ser terminados en otros países. Vámonos hacia asuntos más particulares. Comenzamos con algunos de comercio exterior. ¿Cómo enfrentar el tema del azúcar? ¿Cómo enfrentar este tema donde empieza por la propia competencia en los Estados Unidos? Hace unos días estaba en San Francisco y me llamaba mucho la atención ver que la Coca-Cola mexicana es más cara y la venden como Coca-Cola mexicana. O sea, en los restaurantes en la carta dice Coca-Cola regular y Coca-Cola mexicana. Por ahí empieza la discusión del azúcar, digamos, ¿no? No, sin duda, sin duda. Mira, el tema del azúcar fue un tema estratégico en la misma negociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque sin duda es uno de los sectores más importantes en el sector agropecuario nacional. Y ahí la cadena de valor se integra desde los cañeros hasta las refinerías, hasta el uso del azúcar. Pero hay que recordar que en NAFTA se tuvo una visión de integración del mercado de endulcorantes, por un lado azúcar, por otro lado fructuosa. México logró en el tratado un acceso pleno, sin aranceles, después de un periodo de varios años, para entrar al mercado norteamericano, al famoso programa de azúcar norteamericano. Pero por otro lado, importamos fructuosa de Estados Unidos. Hoy, con esta demanda que pone el Sugar Alliance estadounidense contra el azúcar mexicana, acusándola de manera irresponsable de que está subsidiada o de que estamos haciendo dumping, fueron 2 investigaciones, nos obliga a tener que establecer una negociación para poder suspender esos procedimientos. ¿Por qué tenemos que entrar en este proceso de negociación? Porque la industria nacional no quiere perder el privilegio de ir a un mercado que le paga mejor el azúcar que el mercado mundial. Entonces, yo pudiera irme al pleito total, como decimos a la madre de todas las batallas, pero si yo voy en contra del programa de azúcar norteamericano para aniquilarlo, estoy dándome un balazo en el pie, porque es un programa que beneficia a las exportaciones mexicanas al recibir un mejor precio. O sea, vamos, la posición que está tomando la Secretaría de Economía tiene más que ver con buscar un mal arreglo que un buen pleito. O sea, porque al final del día no hay elementos, o no habría elementos en un juicio para que hay dumping o subsidio del gobierno mexicano. Yo te diría que sin duda es una acusación no fundamentada. Sin embargo, dado el hecho de que tenemos una parte importante en FESA, que son los subsidios que no se quedaron en manos del sector privado, hay elementos que están tratando de utilizar en la demanda en Estados Unidos, diciendo que nosotros hemos transferido apoyos a estos ingenios para poder sacar adelante la viabilidad económica de los mismos, cosa que definitivamente estamos en contra, porque han sido financiamientos dentro de condiciones de mercado. Pero el asunto al fin es que estamos haciendo la defensa con los mejores abogados posibles, conjuntamente con la industria, pero al mismo tiempo la industria nos está pidiendo, veamos la posibilidad de un acuerdo que nos permita un acceso como el que necesitamos y que al mismo tiempo dé garantías de aquel lado, que no vamos a llegar a posiciones de exportación que terminemos dañando o básicamente inutilizando el programa de azúcar norteamericano. ¿Qué fue lo que nos pasó? Lo que pasa es que en la zafra anterior hubo una sobreproducción de azúcar en México de manera importante, casi llegamos a 7,000 millones de toneladas. ¿Y eso qué ocurrió? Perdóname, a 7 millones de toneladas. ¿Y eso qué impactó? Lo que impactó fue que tuvimos un exceso de exportación de casi 2,4 millones de toneladas, que las mandamos casi en su 100% al mercado norteamericano. Eso puso a temblar el programa de azúcar, y eso fue lo que genera esta demanda que nos pone el American Sugar Alliance. Y tradicionalmente exportamos alrededor de promedio de 1,3. Entonces la idea es llegar a un acuerdo que nos permita seguir exportando nuestros excedentes, pero de una manera que no pongamos en peligro un programa que finalmente también nos favorece. ¿Cuánto tiempo tenemos para llegar a este acuerdo? Para mí la fecha límite es el 24 de octubre. ¿Por qué? Porque el 24 de octubre cae otro reloj, que es la demanda dumping, aquella que dice que además de subsidiar, los empresarios mexicanos venden por debajo de costo, cosa que es así, es sin duda infundada en esencia, ¿no? Pero esa demanda no podemos dejar que llegue, y por eso estamos construyendo desde este momento un acuerdo que nos permita suspenderlas, porque esa demanda tendría implicaciones de limitación de precio que serían inaceptables para poder acceder al mercado norteamericano. Te llevo a otro tema. Uno de los tramos de control que tiene la Secretaría de Economía es el del sector minero. Lo que ocurrió con Cananea es el más grande ecocidio en la industria minera. ¿Cómo se ve desde la Secretaría de Economía? Sin duda, uno de los temas fundamentales del sector es la responsabilidad corporativa. La minería es un sector importante en México, representa
casi el 4.3% del Producto Interno Bruto, ha sido una expansión importante, sobre todo por el incremento de precios de metales, y así como genera empleos importantes y genera riqueza en áreas donde generalmente no hay otras posibilidades económicas, también tenemos que estar conscientes de que debe ser una minería responsable, y eso implica responsable con el medio ambiente, responsable con las condiciones laborales, obviamente un esquema de responsabilidad corporativa integral. ¿Qué pasó en el caso de esta minera? Que en el proceso de expansión y de las obras constructivas tuvieron un descuido en el manejo de los patios de lavado de cobre, en donde usan sustancias tóxicas, y lamentablemente tuvieron un problema en donde dejan pasar por una tubería no terminada a un derrame que finalmente de manera irresponsable contaminó un río. Cuando tomamos el asunto, de inmediato obviamente se tomaron las determinaciones de acusaciones penales, sanciones administrativas, las demandas, pero lo más importante fue sujetar a la empresa a la remediación del daño y a la reparación no solo del daño económico, sino a la remediación del daño ecológico. En ese sentido, el fideicomiso que se abre, no con un límite, sino con una partida comprometida de 500 millones de pesos que ya fueron agotados en su primera etapa, para llegar a 2.000 millones, y si fuera necesario incluso ir a cantidades superiores para poder reparar el daño, esa es justamente la prioridad número uno, remediación. Y en ese sentido, el cumplimiento de estos términos obligatorios para la empresa es lo que determinará los siguientes procesos. Si hay un incumplimiento en este proceso, la Secretaría de Economía tiene la facultad de suspensión temporal y hasta suspensión definitiva. Pero lo que nos interesa de inmediato es la remediación. Finalmente, Ildefonso, el gobierno de Nuevo León, ¿tienes aspiración de ser gobernador de Nuevo León o candidato del PRI al gobierno de Nuevo León? ¿Qué pasa, Ildefonso? A mí, yo te diría que para un funcionario público, un servidor público con más de 30 años de servicio, lo más importante es cumplir con la encomienda por la cual uno ha aspirado mucho tiempo. Hoy soy el secretario de Economía del país. Para mí la responsabilidad de acompañar al presidente en el cumplimiento de la agenda nacional es importante. No niego que como neolonés, siempre una aspiración de vida para un servidor público es gobernar su estado. Pero yo no creo en que podemos llegar a otro tipo de responsabilidades si no cumplimos hoy con la agenda y con los compromisos que tenemos como funcionarios públicos. Así es que Nuevo León tendrá sus tiempos, tendrá sus momentos, los partidos tomarán sus decisiones, y si en su momento esa oportunidad se abre, ya consultaré con quien es mi jefe hoy para ver qué determinación se toma. Si se abre, te extrañaremos en la Secretaría de Economía para Nuevo León. Te van a adorar. Muchísimas gracias, Ildefonso. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.